procedimientos, es brindarles un apoyo en cada uno de los temas, como esto que estamos viendo hoy. Vamos a seguir con otras capacitaciones que se van dando de aquí en adelante, ¿no? Entonces, en parte nosotros devolvemos esa inversión que ustedes han hecho con nosotros, devolvemos de la forma que nosotros podemos, que es brindándoles conocimiento, ¿no? Dándoles facilidades de cada día capacitarse más y compartiendo experiencias, quizá con el grupo que estamos, vamos a conocer más cada uno de los temas, ¿ya? Entonces, con esto iniciamos la capacitación de hoy. La capacitación consiste en el tema de conciliación bancaria, pero no solo cómo conciliar, sino vamos a empezar recordando un poquito de dónde provienen cada uno de los registros que llegan a la conciliación. También vamos a revisar los saldos, la importancia de cuadrar el saldo contable, el saldo de libro bancos versus el contable, ¿no? Y que se revisa del estado de cuenta versus el registro que también está en el libro bancos, como tenemos los dos saldos, ¿no? Ya, de ahí, cuando no nos cuadra, ¿qué hacer? Cuando no nos cuadra los valores, el libro bancos versus el contable. Entonces, ahí lo que vamos a ver cómo es la forma de revisar más práctica, ¿no? Para no pasar mucho tiempo y poder encontrar esos errores. En este momento voy a compartir la pantalla. Voy a mostrarles para empezar ya con las indicaciones de cada uno de los procesos. Si es que de pronto no se visualiza, por favor, o algún tema sucede, les ruego me informen. Puede ser un mensaje o puede ser abren el micrófono y me indican cualquier novedad. Por pronto, si gustan y si no hay inconveniente, me gustaría que lo pongan en silencio el micrófono un momentito para que todos podamos escuchar lo que estoy hablando acá, y cuando necesiten participar ustedes lo abren, ¿ya? Entonces, damos inicio. Lo primero que vamos a revisar, a recordar, es de dónde provienen cada uno de los registros que tenemos en el Eurobanco. Yo tengo aquí una información que fue llenada para un poquito participar, para un poquito practicar e indicar la información, ¿no? Uno de los primeros registros son los cheques que llegan aquí al libro bancos. Si hablamos de cheques, estamos diciendo que fue una cancelación, ¿no es cierto? Una cancelación, sabemos que puede ser por una factura, por una deuda, por una obligación de un proveedor, puede ser por la cancelación de un sueldo a los empleados, puede ser por la obligación tributaria, puede ser, qué sé yo, cancelaciones de planillas en el IES, cualquier cosa que por lo que generamos un cheque y de pronto con eso cancelamos, ¿no? Entonces, todos los registros primero se tienen que prestar cronológicamente al sistema. No olvidarnos de que cada de los procesos se tienen que seguir de forma ordenada. Por ejemplo, si hablamos de que ingresamos la información de un cheque, ¿de dónde proviene un cheque? Proviene desde un comprobante de egreso. Ese comprobante de egreso que fue utilizado, como les decía, posiblemente para cancelar una factura, como lo estamos visualizando en pantalla, ¿sí? Ese cheque que descarga una cuenta por pagar y que se afecta a la contabilidad, perdón, al libro bancos, para ir incrementando los registros que a la final o al final del mes nosotros tenemos que hacer la conciliación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Siempre hay casos en que se revisa y un comprobante hecho, pero no se muestra en
En la contabilidad, perdón, en el libro bancos, ¿por qué no se muestra un registro de un cheque que sí está en el comprobante de pago? No se muestra en el libro bancos, es por estas dos cosas, ¿no? Primero, el enlace. El enlace es importante, siempre tiene que estar en sí. Al momento que ponemos enlace, escogemos el tipo, escogemos la cuenta bancaria. Si hay varias cuentas, fijarnos siempre en la cuenta que corresponde, de dónde vamos a emitir el cheque. Y la segunda parte es el vinculado con bancos. Por defecto siempre está activa la opción, pero qué sé yo, por algo se puede quitar el visto, ese va a ser un motivo por el que no se registre en el libro bancos. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los registros que llega al libro bancos mediante un comprobante de pago. Otro comprobante de pago, por ejemplo, yo les mencionaba en inicio que puede ser por cancelación del sueldo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una cancelación de un sueldo, por ejemplo, no tiene un documento relacionado, una factura. ¿Por qué? Porque es una cancelación de la obligación, pero a un empleado, ¿no? Otra cancelación podría ser otro registro, perdón, de un cheque, puede ser por la quincena, puede ser por un anticipo, puede ser por un préstamo, no sé, a empleados, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tema de empleados. Y así, cada uno de los registros de los cheques siempre se tendrán que seguir los pasos de enlace, tipo, cuenta bancaria a la que pertenece y siempre percatarse de que esté vinculado con bancos. ¿Ya? De ahí vienen las notas de débito que muy similares, ¿no? Las notas de débito se puede dar de pronto por, qué sé yo, por una emisión de una chequera, el banco debita directamente. Si llega con factura, se tendrá que registrar ese documento y al momento de hacer la cancelación, no cargaríamos directamente al gasto porque ya la factura está generada, entonces lo queríamos cerrar esa obligación que tenemos para poder generar el débito que afectaría a la cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, ¿ya? Entonces, eso sería el tema de las notas de débito. Una nota de débito que no es común, pero que se tiene y se la encuentra en ciertos casos, es una nota de débito por un cheque protestado. Hablamos de un cheque protestado de un cliente, nos entrega un cheque por cancelación de una cuenta por cobrar. Nosotros el proceso es hacer el depósito, ¿no es cierto? Hacemos un depósito, luego que se deposita los días por algún tema, estuvo mal en el cheque, no sé, de pronto una firma, de pronto mal endoso, no sé, alguna novedad que surge, tenemos el problema de que se protesta. Ese protesto, lo que hacemos es, al momento que lo depositamos, se generó el depósito y afectó al banco. Al momento que se protesta, se genera una nota de débito, ¿no? Entonces, ese débito, siempre considerar que también esté contabilizado, aparte de registrado en el libro bancos. Vienen, bueno, las transferencias, que ahora son muy comunes, también muy parecidas las transferencias, el por pagos, ¿no? Transferencias, pagos de sueldo, pagos de una factura, es muy utilizado ahora el medio electrónico mediante el portal web para hacer las transferencias, los pagos a cualquier institución. Luego llegan ya la otra parte, lo que acredita al banco, que sería, por ejemplo, los depósitos. Diferentes tipos de depósito, pueden haber por el dinero en efectivo, depósito en cheque. A la final siempre se registrará el depósito en base a la papeleta o a la referencia del depósito que nos entregan al momento de hacer el depósito, nos entrega la institución financiera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es en base a ese depósito que debemos registrar.
siempre los depósitos por lo regular provienen de comprobante de ingreso, ¿no? Ese es un depósito efectivo de cheque. Las empresas que manejan las tarjetas de crédito, lo que hacen es también acreditar, cuando el banco ya les acredita el valor de la tarjeta, ya han restado retenciones y comisiones, también se convierte en una acreditación al banco, que sería mediante nota de crédito. Normalmente lo registran, ¿no? El estado de cuenta llega de esa forma. Ya, otra nota de crédito, de pronto cuando son cuentas de ahorro, cuando me parece que sucede que las cuentas de ahorro también hay acreditaciones pequeñas por intereses. Todo eso, a la final, todas esas transacciones que hemos revisado siempre tienen que estar contabilizadas, tienen que estar registradas, de preferencia con comprobante de egreso y de ingreso, para que al momento que se la registra genere el asiento y también genere el registro en el libro bancos. ¿Ya? Entonces, necesito, ahorita vamos ya a empezar a revisar, por ejemplo, cómo yo comparo la información, qué es lo importante que debo tomar en cuenta. Primero, siempre partimos de un saldo inicial, ¿no es cierto? Puede ser un saldo inicial porque estoy partiendo con mi contabilidad, o puede ser un saldo inicial porque ese fue con el que terminó el mes anterior. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, en este caso febrero termina con 5.850, que es el valor según estado de cuenta, y como se transfieren los saldos, ya queda según bancos igual, ¿no? Partiendo de ese valor, se sumarán las notas de crédito, se restarán los créditos, que serían depósitos y notas de crédito, y se restarán los débitos, que hablábamos que incluyen cheques, notas de débito, transferencias. ¿Ya? Para que al final nos dé un valor según libro bancos. Aquí ya viene la primera parte de cruce de información. ¿Sí? Si hablamos de cruce de información, estamos hablando de que yo con este valor tengo que hacer que coincida con mi mayor. Lo tengo que revisar. Si coincide, me quedo tranquilo, y si no, no puedo empezar la conciliación. Bueno, yo me manejo así, ¿no? No empiezo a conciliar, a seleccionar, a atajar, como queramos llamarle, cada uno de los registros, mientras yo no haya cuadrado este valor. ¿Sí? Entonces, la primera parte que vamos a ver es comparar los valores del libro bancos versus el contable, ¿no? Para revisar un mayor contable, nos ingresamos al módulo contabilidad, vamos a reportes, luego mayor general, y por último vamos a escoger la cuenta a la que pertenece. Una vez que estamos dentro de la pantalla del mayor, lo que vamos a hacer es colocar la fecha para revisar, ¿sí? La fecha que yo estoy trabajando, en este caso, es del 1 de marzo al 31 de marzo. Entonces, normalmente yo de entrada veo qué valor tengo aquí y qué valor tengo en la pantalla de acá, pero en la línea de abajo, ¿no? Voy a quitar el visto de los conciliados para que pueda entender mejor. Entonces, aquí yo tengo el valor que tiene que coincidirme con la contabilidad. Ahora, ¿qué hacer cuando esto no coincide, ¿no? Porque vengo acá, yo tengo $4,000, en el libro bancos tengo 4,754,14, y aquí yo tengo un registro muy pequeño de datos, ¿no? Pero ustedes se podrán dar cuenta que en sus empresas hay muchos registros y es complicado de
100, 200, 500 registros poder encontrar un error. Entonces, aquí el primer tips y que me gustaría que lo registren es la búsqueda de información por fechas. Yo poder saber en qué fecha se realizó el descuadre. ¿Cómo me manejo yo? Me manejo con la fecha del 1 al 15, tanto en el mayor como en el libro bancos. Entonces, si hablamos del mayor, ya estoy cambiando aquí, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo funciona la parte del libro bancos? ¿Cómo funciona la parte del libro bancos? La parte del libro bancos funciona de la siguiente manera. Primero, tengo que habilitar el rango de fecha. ¿Cómo lo habilito? Lo habilito presionando el botón por fechas. ¿Sí? Luego inhabilito el periodo. De la misma forma, doy clic en la palabra periodo y se me inhabilita el campo de periodo. Entonces significa que ya no va a hacer caso a ese periodo, sino va a hacer caso a la fecha que yo esté colocando acá. Entonces, primera búsqueda, estamos haciendo de la mitad del mes, ¿no es cierto? Mitad del mes, porque ya disminuyen el rango, los registros también disminuyen, el rango de tiempo está más corto y me ayuda a saber si es que el descuadre es hasta el 15 o es después. Ya, en el supuesto de que sea antes, bajo al 10, bajo al 5. Si no es el 5 está correcto, tendré que subir, qué sé yo, al 8 o voy moviéndome ya día por día hasta encontrarlo. Una vez que encuentre yo qué día es el del descuadre, solo colocaría tanto aquí como acá la fecha que me dio el sistema. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, que aquí tengo 9 registros, solo coloco el 9 y en la parte inferior me va a decir, en base al saldo inicial, más notas de crédito, más créditos, menos débitos, nos va a mostrar cuál es el saldo contable, que si yo comparo con mi contabilidad, me debería cuadrar. Y si ese es el día que está con el error, entonces yo también en contabilidad pongo el mismo día y comienzo a revisar. Ya, cuando bajé a un día, por más registros que hayan habido en ese día, ya no es tan complicado revisar. Entonces yo puedo primero empezar viendo cuánto tiene el crédito, cuánto el débito en el contable. Voy al banco, cuánto tiene el débito comparado acá, 3.760, 3.760. Entonces, si a uno de ellos me cuadra, ya no me preocupo por esa columna, me preocupo por la otra. ¿Sí? En este caso, verifico cuánto, 0 y continúo. Entonces sé que eso ya estoy cuadrado y si no cuadra, ahí sí ya voy registro por registro. Se encuentra el de 1500, se encuentra el de 700 y voy. Nuevamente hay un descuadre, entonces vuelta, subo hasta el 15, verifiqué hasta el 10, subo al 15, veo que cuadra, pasó al 20 y así voy revisando por fechas para que no se me complique muchos registros
de acuerdo al rango de tiempo que estemos manejando. Nos sirve, solo la vamos a utilizar para encontrar esos descuadres. ¿Qué suele pasar? ¿Por qué hay un descuadre? Debería coincidirme el módulo, perdón, por el filtro de periodo debería coincidirme con el contable. ¿Qué suele pasar en esos casos? Que por error digité una fecha, se guardó en un periodo y después se modifican las fechas y se queda ahí, ¿no? Entonces siempre verificar si es que se logra hacer, si se llega a hacer una modificación, que siempre nosotros recomendamos que no se modifiquen los comprobantes, que en lo posible se anule para que quede esa constancia de que yo he hecho modificaciones, porque ya tengo una impresión, tengo un aprobado por, un revisado por, entonces tratar de no hacer esas modificaciones, ¿no? Ahora, si lo hago, comprobar, ¿no? Que no se haya regresado a un periodo que no corresponde. Por ejemplo, yo giro un cheque en febrero para que lo cobren en marzo. O giro un cheque en febrero y simplemente no lo cobró el beneficiario. Entonces, al momento que yo termino la conciliación de febrero, lo que hago es, ya vamos a ver al final, lo que hago es transferir saldos. El hecho de transferir saldos lo que hace es pasarme el siguiente periodo todos los girados y no cobrados. Si yo pasé ese cheque que no cobró el beneficiario, lo tengo en marzo. Por cualquier tema voy a hacer esa modificación. Incluso el sistema obviamente le dice que está conciliado, que está transferido, cualquiera de las dos cosas. Pero sin embargo, se modifica ese registro, lo van a regresar, al momento que archiven se va a regresar al periodo anterior, se va a regresar a febrero. Entonces, esas son las causas de las modificaciones. Entonces, fijarse de que, si no sé, manualmente, lo pasamos al periodo de febrero, ¿no? De marzo, perdón, en este caso, para que continúe y no me dañe la conciliación de febrero, que ya estuvo terminada. Solo modifiqué algo, pero no eran valores, no eran números, sino una nota, quizás no estaba explicando bien, o de pronto agregarle tal vez o quitarle algo de la nota, ¿no? Entonces, eso de ahí, tener en cuenta de que si es de un mes anterior y yo modifico, al guardarlo el sistema no lo va a conservar en el periodo que el banco lo transfirió, sino en el periodo que dice la fecha del comprobante. Y ahí, una vez una vez terminado de revisar la información, comenzamos nuevamente a constatar en base ya de vuelta al estado de cuenta. La primera revisión que se hace y que yo siempre les recomiendo, no empiecen a trabajar con el tema de conciliación, es si no cuadraron la primera parte. La primera parte es cuadrar con mi mayor. La segunda parte ya es en base a la realidad, ¿no? En base al estado de cuenta. Mi estado de cuenta, el que me emite el banco o el que yo visualizo en línea o el que yo imprimo, descargo, ese estado de cuenta es la realidad porque eso es por lo que se depositó y lo que pagó el banco. ¿Qué quiero decir con esto? Que habrán registros, habrán cheques que se giraron. De pronto el beneficiario no los pudo cobrar los últimos días y esos ya no constan en ese estado de cuenta. Esos se convierten en registros o en cheques girados y no cobrados que se van a arrastrar al siguiente mes. Entonces, ¿cómo empezamos ya a conciliar? ¿Cómo empezamos a conciliar
a decirle al sistema que cada uno de estos registros sí consta en el estado de cuenta. Bueno, primero, aquí hay dos formas. Me gustaría... Ya. Verán, entonces, aquí les decía, si los registros son bastantes altos, ¿no? Son muchos registros, lo recomendable siempre es que podamos filtrar o que filtren ustedes, porque de hacerlo por cheque, por depósitos. ¿Ya? Entonces, el filtro lo podemos hacer de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Quiero empezar con la revisión. Hay muchos, en algunos de los bancos he visto que los estados de cuenta llegan ordenaditos, ¿no? Los cheques, incluso ordenados por número, separados los cheques de los depósitos, separados las notas de crédito, todo con orden, ¿no? Pero ahí también he visto que hay registros, que hay estados de cuenta que llegan en orden cronológico, o sea, cheques, depósitos, notas de débito, todo a continuación, ¿no? Si yo lo imprimo también de la página directamente, van algunos en orden cronológico, algunos tienen la opción de votar a Excel. En Excel yo puedo ordenar, ¿no? Puedo ordenar por número, puedo ordenar por fecha, como yo quiera. Pero bueno, a la final, cualquiera de las formas, si el estado de cuenta viene separado por tipo, nosotros poder seleccionar primero el tipo que quiero trabajarlo e ir revisando. Revisando, por ejemplo, en base al número, el cheque 1001 está cobrado, si está cobrado, y así, ¿no? Entonces, avanzamos con cada uno de los registros, yo voy tajando y diciéndole, cada vez que yo doy un clic en la parte inferior, me va sumando la columna que corresponde, por ejemplo, en este caso el débito, ¿sí? No sé si se fijan, el valor va aumentando, ¿no? Entonces, yo voy a dejar estos dos registros de acá. A ver, ¿dónde está? 700. Este de aquí y este de acá. ¿Sí? El de 70, que van a pasar como girados y no cobrados para poder ver los reportes. Se va a pasar el cheque 700, el cheque de 700 y el cheque de 70. ¿Ya? Ya, verán, entonces hasta ahí hemos trabajado con los cheques, ¿no? Si quiero habilitar todo o pasarme a depósitos y voy seleccionando. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo de las dos formas. Puedo hacerlo todos los registros a la vez o seleccionando el registro que yo necesite, el tipo que yo necesite trabajar. Ya, entonces tenemos las notas de débito, tenemos los cheques, notas de débito pasan conciliadas, la nota de crédito igual. ¿Ya? Hasta ahí lo que estamos diciéndole es que según el estado de cuenta, este va a ser mi saldo y según el libro bancos, este es mi saldo, o sea, según el mayor, que como lo comparábamos, decíamos que este es este valor versus el valor que está acá en el mayor contable. ¿Sí? De acuerdo al periodo que corresponde, siempre tengan cuidado de que cuando están comparando, recuerden que es una cuenta de balances, vienen acumulándose, entonces no voy a hacer que aquí se quede sin el visto, suceda esto, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, está sobregirada la cuenta incluso, ¿por qué? Porque no está el botón de acumular saldos activo, entonces significa que el mes anterior terminó con 5.850, menos débitos más
depósitos, tengo yo el valor que me queda aquí de 4.754. Entonces, acá tenemos los valores según bancos, tenemos los valores según libro bancos. Si yo veo que esto ya coincide, y ya fui revisando, porque a la final cuando yo hago la selección de cada uno de ellos por el tema de la conciliación, para poder conciliar, no olviden que se habilita ese botón, ¿no? Para poder ir tajando cada uno de los cheques. Si yo ya quiero dejar ahí por un rato, eso yo tengo que salir, todavía no termino la conciliación, siempre, si la pantalla queda abierta más que todo, siempre tomen en cuenta de que es mejor dejar desactivado este botón para que no vaya a ser que por ahí por error se nos tope algún valor y después, entre tantos que a veces tenemos, nos complique y continúe la revisión, ¿no? Eso hasta esa parte de lo que es conciliación. Hasta ahí me gustaría que, no sé, si alguna persona quiere participar, hacer alguna pregunta, alguna opinión, acotar algo, voy abriendo más el micrófono y me dice. O me pone un mensajito, por favor, para poder contestar alguna pregunta. ¿Nadie? ¿No vamos a participar? ¿Alguien? Tal vez alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que no se entienda y volvamos a repetir. Ya, tenemos una consulta, el saldo inicial del estado de cuenta, ¿cómo se lo registra? Bueno, habrán dos casos, ¿no? Habrán dos casos en el que tenemos que registrar los saldos iniciales. El uno es en el que mi empresa viene operando desde hace muchos años y yo en el camino empiezo a trabajar con un sistema, empiezo a trabajar con VisualFact. Al momento que yo empiezo a trabajar con el sistema, lo que necesito es decirle mi saldo inicial. Entonces, si es ese caso, lo que hacemos es en la cuenta, voy a cerrar un ratito la pantalla de conciliación, aquí en el menú, tengo cuentas bancarias, que es donde yo la creo ese momento y desde ese momento le digo cuánto es mi saldo inicial. ¿Sí? Este es el caso 1. Caso 1. ¿Ya? El caso 1 es que yo digito aquí el valor. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo al sistema que me muestre al 1 de febrero, en base al estado de cuenta, yo estoy colocando el saldo inicial y con eso empiezo. Y ese saldo me lo va a mostrar acá para empezar a trabajar, ¿no? Que sería aquí, ¿no? Si es 1 de marzo, 1 de febrero, la fecha que sea con la que estoy empezando, el saldo final del mes anterior será el inicial del nuevo mes. Caso 1. Caso 2, si yo aperturo una cuenta ya cuando estoy operando en el sistema, si yo estoy operando ya en el sistema, yo aperturo una cuenta, lo que sucede termino con la idea y continuamos con las preguntas. Verán, al momento que yo aperturo una nueva cuenta, bueno, ya
sería mediante un comprobante de ingreso, un depósito normal, ya no tendría que yo venir a cuentas bancarias. Lo único que obviamente tendría que venir es a crear mi cuenta, ¿no? Llenar los datitos del nombre, el titular, la fecha de que está aperturándose. No pongo saldo, ¿por qué? Porque lo voy a hacer mediante un registro contable. Tengo que decirle a qué banco pertenece y mi cuenta contable a la que se va a enlazar. ¿Sí? Hasta ahí, tema registro de cuenta para que se pueda visualizar ya y poder hacer el registro de un depósito. El depósito sería un depósito común, donde yo registraría como apertura de la cuenta el valor que saco en efectivo, de dónde saco el dinero para aperturar la cuenta, y en la parte inferior, mediante depósito, escogiendo la nueva cuenta bancaria, se me va a generar el saldo inicial. Al momento que guardo, va a asomarme acá el valor inicial y desde ahí ya no, primero que nada, no se va a mostrar aquí en la columna saldo inicial, sino se va a mostrar como un depósito normal, ¿no? Porque yo estoy empezando, la estoy creando, perdón, en el camino, la estoy registrando ya cuando había venido trabajando tiempo atrás con el sistema, ¿sí? Entonces, dos casos. El uno, cuando empiezo y mi empresa ya está operando y mi cuenta bancaria ya tenía movimiento en años anteriores. Y el caso dos, cuando la creo recién, entonces solo se tendrá que hacer mediante un depósito. ¿Qué va a hacer si por error se puso en un año? Ya. Bueno, primero, ¿qué pasa si un registro se va con una fecha muy anterior? Si una fecha se va con un periodo anterior, bueno, primero habrían dos cosas ahí. La una es si se va con un periodo demasiado anterior, o puede ser la fecha que por error. Si fue la fecha, si fue fecha y periodo, lo que tocaría hacer es mejor anular ese registro y volverlo a crear, ¿no? Si fue la fecha, porque tomen en cuenta de que cuando yo genero un registro, el asiento contable y el comprobante de egreso me toman una secuencia de acuerdo al año. Si yo por error la registré en el 2018, la secuencia me va a quedar con el asiento del 2018. Entonces, por ahí tocaría mejor anularlo y volverlo a hacer con la fecha que corresponde. Ahora, si la pregunta iba más enfocada a solo cómo lo regreso a un periodo que corresponde, porque la fecha ya la cambié en el comprobante, pero el periodo se me quedó en un periodo muy atrás. Entonces lo que hacemos ahí sí, en caso especial, obviamente tendrán que tener los permisos necesarios y sobre todo ser conscientes de la modificación que vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a modificar el registro y se lo puede pasar al periodo que le corresponde. Tenemos el periodo, guardamos, pero el periodo siempre debe concordar con lo que dice la fecha. Periodo y fecha deben ir de la mano, salvo que tenemos conocimiento que ese cheque ya no tendría que estar en el periodo igual a la fecha, sino un periodo posterior, pero debería ser posterior. ¿Más? ¿Alguien más tiene alguna consulta, por favor? Ya, también nos consultan si no hay problemas, si ya está con los valores en otro periodo, ¿no? Si no,
Primero hay que considerar la parte de que si ese registro yo lo estoy haciendo, si yo estoy haciendo ahora, estoy haciendo la conciliación de marzo y en abril por error registraron un valor con el marzo que no está conciliado, obviamente lo puedo pasar nomás, no hay inconveniente porque marzo no afectó nada. Pero si es un periodo que está conciliado y y ese registro se tomó en cuenta para esa conciliación, no lo puedo pasar, tengo que revisar qué sucedió y comparar siempre contabilidad versus banco. No siempre coger y modificar el valor en el banco, porque quizá ya me queda lindo, cuadrado y todo, pero me despreocupé de la contabilidad y ahí vienen los descuadres de esa mesa. Entonces, puedo moverlo siempre y cuando en el periodo donde se encuentra actualmente, al quitarlo no va a haber una afectación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, hasta ahí tenemos, hasta Muy ahí bien. tenemos el tema de los... ¿Sí? ¿Hola? Buenas noches. ¿Me escucha, Famel? Sí, dígame nomás. Buenas noches, lo escuchamos. Sí, le escuchamos, claro, Mira, dígame nomás. yo le escuché que dice que debe estar activada la tecla de acumular saldos. No sé si está con otro nombre en el sistema o ahí me perdí, Famel, por favor. Ya, eso de acumular saldos, hablábamos de acá de la pantalla de mayor. Ya, el acumular saldos es para que me sume los valores que vienen de los meses anteriores, ¿no? Siempre y cuando haya información en el mes anterior al que estamos revisando. No sé si se entendió ahí, tal vez. Ya, hay otra Ok, consulta entonces es en en el el mayor. caso de hacer una cuenta nueva. ¿Perdón? Ok, es en el libro mayor donde está, pues, la de acumular saldos el visto. Sí, no sé si está visualizando la pantalla, esa que está ahí Ok, justamente es sí. la que... Sí, ya lo vi, sí. Ya, eso es. Gracias. La otra consulta en el caso a ver, en el caso de ser una cuenta nueva, ¿no debo registrar el saldo inicial? No, decíamos que como es nueva, hace rato lo que vamos a hacer es un comprobante de ingreso y el saldo inicial se queda vacío. En este caso solo ponemos la fecha de cuando estamos aperturando la cuenta, más por información, no porque nos va a afectar en algo, no, sino como informativo. Y lo del registro ya del valor que generamos por la apertura de la cuenta, el valor que depositamos por la apertura, esa se va a colocar directamente en el comprobante de ingreso. Sí, en el caso de cuenta antigua, y como les decía, puede ser empezamos con ese valor, ahí sí, como estamos empezando con las transacciones en el sistema, tenemos que decirle al sistema con cuánto está de saldo y con cuánto empezaríamos, con cuánto estamos empezando en ese periodo para que el sistema continúe ya con los registros en orden ya que se van generando, en orden cronológico de acuerdo a los tipos que se vayan dando. Eso, entonces vamos a la parte de informes que debemos guardar, que debemos respaldar sobre toda esta información que es muy importante para a futuro, revisar cómo estuvo mi conciliación, si, qué sé yo, se mueve, se descuadra un periodo anterior, yo tengo mi impreso y puedo en base a ese revisar qué sucedió, ¿no? Entonces, tres impresiones que son recomendables hacerlas. Si la del detallado es muy larga, si no la imprimimos, por lo menos guardarla en un archivo PDF. ¿Bien? Entonces, cuadrado, estado de cuenta, cuadrado mayor, paso a la impresión de los reportes. El primer reporte que imprimimos, ¿sí? Es el resumen de la conciliación. Este resumen, ¿qué es lo que me indica?
me indica los saldos que ya hemos visto y me indica los valores que quedan en tránsito. La habíamos dejado. Voy a cerrar un momentito el micrófono, por favor. Ya, verá. Entonces, los saldos que nos arroja el saldo inicial, los valores que me dio cheque, depósito, nota de débito, nota de crédito y saldo final. De ahí vienen los cheques girados y no cobrados, que son los valores en tránsito. Y por último tenemos el tema del el libro bancos, que es lo mismo, pero ya de acuerdo al saldo que tiene con el mayor. Primer respaldo que debemos guardar, lo que nos ayuda bastante es ese. Segundo, desde la misma pantalla, desactivo el botón de resumen y aquí me va a presentar vuelta ya un detalle. A este detalle yo me refería cuando les decía que si es muy extenso, bueno, yo he visto en ocasiones que hay 10 hojas, 20 hojas y es un poco a veces muy, muy grande y tener que imprimir algo así les ocupa mucho papel y no queremos imprimir tanto, lo podemos generar en PDF, ¿no? Lo pueden guardar en PDF y tenerlo para cualquier respaldo futuro. Recuerden que en este reporte les va a decir los conciliados y los no conciliados. En el caso de los cheques, igual todo totalizado los valores de cheques, depósitos, notas de crédito, notas de débito, todo en un solo documento para que lo puedan revisar luego. Luego viene el siguiente reporte, que es el reporte de la conciliación. Llegamos a los mismos saldos, los mismos valores. La única diferencia es que en este me va a detallar, ¿sí? Detallar los cheques girados y no cobrados, que es mi conciliación, cómo quedó al final del periodo, del mes que estamos realizándola, según el estado de cuenta, o sea, según el banco y según el libro mayor, y cuáles son mis cheques girados y no cobrados, que pasarán al siguiente periodo. Sí, hasta ahí yo tengo guardado en físico, digámoslo así. Tenemos también la posibilidad de poderlo guardar en el sistema mismo como un respaldo, como un histórico. Ese respaldo histórico lo vamos a generar mediante la opción de respaldar que tengo aquí, ¿sí? También está anclada en el de transferir saldos. Al momento de transferir saldos, lo que hace el sistema es primero decirme que va a respaldar. Obviamente que si yo le pongo que no va a hacer ningún proceso, pero está anclado a ese botón. Entonces, el respaldar, ¿qué es lo que hace? Respaldar es guardarme, ¿sí? Guardarme un histórico. En la parte superior, si ustedes se fijan, en la parte superior tengo la opción de vigente, que es el que yo estoy trabajando en este momento, y se queda una copia guardada. ¿Cuál es la diferencia? Que esta no se puede mover, no le puedo anular. Como ustedes pueden ver, no puedo agregar más registros, no puedo modificar. Lo único que puedo hacer es reimprimir cuando yo quiera esa conciliación. Importante, porque si yo no guardé los impresos o perdí los impresos o que se yo entregué a revisión a algún departamento financiero y ya no tengo esas copias, entonces en cualquier momento me tocaría reimprimir. Entonces con esto, yo con la copia o con el histórico, como queramos llamarle, vamos a poder reimprimir en cualquier momento. Adicional a eso, vamos a terminar con el proceso que es la transferencia de saldos. El transferir saldos no es otra cosa más que pasar al siguiente mes o al siguiente periodo a todos los girados y no cobrados. ¿Sí? Entonces, transferir saldos, se van a transferir de periodo. ¿Qué sería aquí, por ejemplo, la primera cosa que me va a suceder si es que yo no respaldé la información?
¿cómo reimprimo la conciliación como estaba antes? Entonces, muy importante recordar que hay que reimprimir, que hay que guardar ese respaldo. Segundo, si pueden, siempre guarden los impresos, es muy importante. Porque una vez transferidos los saldos, el sistema lo que va a hacer es igualarme los valores, ¿no? Ponerme de acuerdo al estado de cuenta, decir que estos son los finales y que van a ser los iniciales del mes de abril. ¿Sí? Entonces, los que yo transferí y se encuentran en esta fecha, si yo transferí se encuentran ya igual con fecha que les corresponde, pero en el periodo de abril. ¿Sí? Cosas que deberíamos cuidar mucho es de que fijemos bien en qué periodo estamos cuando vamos a transferir. Ya ha pasado en ocasiones que me pongo en un periodo que ni siquiera empiezo a conciliar y empiezo a transferir. Entonces, mucho cuidado de que no se hagan transferencias mientras no se haya colocado la opción ya cuadrado, más que todo la opción del según bancos y según libro bancos, que serían según estado de cuenta que según mayor. Sí, eso en el tema de de la conciliación, ¿no? Que hemos llegado ya a sacar transferir los saldos y llegar también incluso con los valores cuadrados según estado de cuenta y según libro bancos. En esta parte última me gustaría, ¿me indican alguna novedad? Sí, esta parte no sé si tienen alguna novedad, me gustaría que me pregunten o me escriban. Pamela. Sí, dígame, no, le escucho. Hola, ya. Los históricos los podemos, cuando nosotros los queremos volver a imprimir, se nos van a generar con el corte solamente al periodo que estamos escogiendo, lo que hemos conciliado, o se va acumulando ya con los otros meses. La pregunta, en los históricos voy a tener mes a mes. Exactamente. Lo que pasa es que terminar la conciliación de cada uno de los periodos antes de transferir saldos, usted le puso el respaldo, le generó el respaldo. Entonces, significa que ese respaldo quedó a ese periodo, entonces es propio para ese periodo de marzo. Transfiero saldos, empiezo a conciliar abril, termino abril, tendrá otro respaldo propio para el mes de abril. Entonces, obviamente tendrán que coincidir porque como ya cuadré marzo y respaldé, abril es la continuación del mes de marzo, ¿no? ¿Algo más? Tal vez alguna otra consulta. Ya. Entonces, hasta ahí el proceso que se debe seguir. Unos pequeños datos adicionales, de pronto, por las experiencias que nos suceden, tener siempre cuidado, ¿no? El tema, rescatar los puntos que hemos venido hablando ahorita, es que tratar siempre en lo posible de no reversar ni modificar los comprobantes. Si ustedes quizá pierden el control y no las personas que trabajan en estas áreas de emisión de comprobantes no tienen el cuidado debido, nos pueden informar. Nosotros tenemos cómo bloquear, por ejemplo, si ustedes nos dicen necesito bloquear que una vez hecho el comprobante no me permita modificar absolutamente nada, tenemos esa opción.
Solo se necesita activar permisos donde una vez hecho el comprobante no se modificará absolutamente nada. Obviamente, de ningún caso, si sea con autorización o sin autorización, no se podrá modificar ningún dato. Esa es, creo, una buena opción, o la mejor opción, porque no tengo la posibilidad, así sea con clave, porque algún rato la voy a terminar haciendo. Entonces, esa bloquea radicalmente que no se modifican los comprobantes. Hay casos, no sé si les ha sucedido, ahorita es importante toparlo, al momento que yo terminé ya la conciliación del mes de marzo queda cuadrado, 5.524,14. Terminó eso, yo sigo con mis procesos contables, sigo con mis labores hasta llegar al siguiente mes, que toca hacer nuevamente la conciliación del mes siguiente, y me encuentro con la gran sorpresa de que marzo aparecen valores en tránsito, que el saldo que quedó de 5.524,14 ya no es el mismo, es menor, es mayor. Entonces, tener la opción de revisar, ¿no? Yo siempre lo que hago es regresarme al periodo anterior, veo marzo, el saldo inicial de marzo se ve afectado y eso ya estuvo cuadrado hace rato, entonces, y así voy dando meses hacia atrás hasta que podría llegar incluso hasta el primer periodo que muestra el sistema, que es de años atrás, y en base a eso determinar dónde está el inconveniente. Entonces, si hasta ese periodo yo no lo he encontrado el inconveniente, ¿dónde está? Si hasta ese periodo no encuentro, qué sé yo, hasta el 1 de enero del 2011, que es el más bajo, no encuentro, sigue el descuadre aquí, yo me puedo ir fijando en el que dice según libro bancos y según bancos. Entonces, si no lo encuentro hasta ahí, significa, o puede ser que un registro se guardó sin periodo. ¿Sí? Les enseño que hay una opción que la pueden utilizar y ustedes mismos solucionar esos inconvenientes que a veces estamos ya por terminar o estamos sobre tiempo para presentar ya los informes y no nos permite avanzar porque ese saldo, al ser un saldo inicial que nos está distorsionando todos los periodos anteriores, ya no puedo avanzar tranquilamente porque no me dan los valores reales, ¿no? Como quedó el mes anterior. Entonces, aquí hay una opción que me gustaría que la puedan revisar. Cuando aquí se puede presentar un botón al lado donde dice repetidos, debajo de adelantado, se presenta una opción cuando yo hago esto. ¿Sí? Cuando yo presiono el que dice periodo, lo inactivo, está inactivo fecha, no hay que activarlo. ¿Sí? Este de revisar integridad me va a filtrar todos los cheques, depósitos, notas de débito, notas de crédito, que por error se guardaron con el periodo vacío. ¿Cuándo se guardan con el periodo vacío? Cuando se manipula una fecha que está en la línea del comprobante de egreso, ya les voy a mostrar. Entonces, al momento que yo presiono esto, aquí me va a aparecer un registro, 3, 5, los que sean. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir ese registro, por ejemplo, digamos este de aquí, y me voy a dar cuenta que en la parte inferior, o en la parte, perdón, superior, está el periodo, aquí está en blanco, no dice nada, está totalmente en blanco, está vacío. Entonces, yo lo que hago es, en función a la fecha, por lo regular, si estoy haciendo abril, pudo haber sido de abril, mayo, incluso puede ser del día de hoy, que por error se fue en vacío. Entonces, como el vacío está atrás del primer periodo, lo que hace es distorsionarme toda la conciliación hacia atrás. Entonces, recuerden, de pronto algún rato les sirva, inactivamos periodo, activamos revisar integridad y el sistema nos va a mostrar ese registro que está sin periodo. ¿Ya? Entonces, causas que ocasionan que el periodo se vaya mal. ¿Sí? Tomen en cuenta que aquí yo tengo la fecha del comprobante de egreso, la fecha que se va a enviar al asiento diario y todo. Y en la parte inferior yo tengo una columna oculta, que de hecho por seguridad fue
puesta así para que no tengamos esa novedad de que se nos cambia la fecha, pero puede ser que por error pasó por aquí el cursor y borró la fecha o puso una fecha muy antigua. Si la borró a la fecha, el primer caso, si la borró a la fecha, al momento que graba, me va a grabar sin periodo. Entonces, por eso tenemos esta pequeña ayuda para que me filtre todos los que están con ese problema. Entonces, una vez que se filtran, le modifico, le coloco el periodo en base a la fecha que tenga y automáticamente se me va a igualar el valor porque yo ya lo regresé al periodo que le corresponde y acá queda todo como debería quedar. Otra consulta, el saldo del libro bancos según bancos deben coincidir entre sí. Una vez hecho la transferencia de saldos, los dos van a quedar igualitos. ¿Por qué? Porque los girados y no cobrados pasaron al siguiente periodo. Y el único que va a quedar tal cual con una imagen idéntica antes de transferir saldos será el respaldo que dijimos, ¿no? Cuando cierran una cuenta y necesito cambiar los cheques, ¿cuál es el proceso que se debe seguir? A ver, un favor, alguien nos pone que no se escucha, no sé si todos me confirman por favor con un ok si están escuchando normal. Mayrita, parece que hay algún sonido al lado suyo, por eso no le permite escuchar, o de pronto la señal está un poquito baja también, la señal del internet. Ya, dando respuesta, y es algo muy parecido a lo que nos dice aquí, lo que nos pregunta un compañero. Sí, es por el dispositivo, ya está, para que nos ayude, si puede cancelarle el ruido, Mayrita, por favor. Ya, a ver, dando respuesta y de paso indicándole algo que lo tenía también para el final, que es cuando los cheques se deben cambiar de cuenta y cuando los cheques se deben ya dar de baja. Por ejemplo, cuando se emite un cheque, ustedes saben que hay un tiempo que se puede cobrar, ¿no? Parece que son 13 meses y ya no tiene validez ese cheque, es el tiempo de vida que tiene, 12 meses para poderse cobrar ese documento. Entonces, si esto sucede, ¿cómo lo debemos manejar en el sistema? ¿Que sería algo parecido? Si tienen este caso, por ejemplo, el de que ya el cheque se fue de marzo del año anterior, emitido en febrero del año anterior, en febrero del año anterior significa que vino pasando mes tras mes, vino transfiriéndose porque no se cobraba. ¿Por qué pasa esto? Normalmente a veces el beneficiario perdió el cheque, entonces nosotros seguimos, y no informó, ¿no? Seguimos transfiriéndolo mes a mes y no lo cobran. Entonces, pero como tiene una vigencia que yo debo llegar hasta un tiempo determinado y hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí muere. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, yo recomiendo que lo hagan? No sé, a lo mejor están manejando de otra forma, pero me ha funcionado muy bien. Es que llego al periodo que ya de donde debe quedarse y yo lo concilio, como que se cobrara en ese mes, pero como al conciliarlo el sistema me va a dar de baja ese valor, lo que va a suceder es que no me van a cuadrar los valores, ¿no? Entonces, al no cuadrar los valores,
yo lo que necesito es acreditar en el mismo periodo, en el mismo mes, el mismo valor de ese cheque. ¿Cómo lo podemos acreditar? Puede ser mediante una nota de crédito. Depósito no es tan conveniente, puede ser una nota de crédito. Obviamente no va a mostrarse en el estado de cuenta del banco, ni tampoco se va a mostrar el cheque que se está como que dando de baja ya, como conciliando, ¿no? Entonces lo que hacemos, solo lo que hacemos es ponerlo como conciliado, debito el valor, hago la nota de crédito, acredito el valor y a la final mi saldo queda igualito, ¿sí? Entonces, esa acreditación, como va a haber una afectación contable, las cuentas que se deberían tomar sería la de bancos, obviamente, como que regresando el dinero contablemente, y la cuenta de preferencia, la cuenta que fue afectada, si fue una cuenta por pagar, hasta ver luego que cómo se daría de baja esa cuenta, porque primero de pronto enterarse por qué ese cheque no fue cobrado, no ser cobrado, regresó y se tiene que reincorporar el valor que estaba por pagar, ¿sí? Cuando la cuenta se cierra, podemos seguir el mismo proceso. Nos preguntaban también, cuando la cuenta se cierra y los cheques regresan, podría seguir el mismo proceso para que al final el saldo contable quede igual, conciliarlos en el mes que regresaron y al mismo tiempo acreditar el valor para que el saldo contable quede igual. Ya, otro tema, me preguntan multas, bueno, todo lo que tiene que ver con protestos, si es, normalmente recibimos un cheque de un cliente, lo depositamos, se protesta, para nosotros como receptores del cheque nos genera una multa pequeñita, ¿no? Para la persona que emite el cheque es una multa más alta, ¿no? Entonces, en el caso del cheque se protestó siendo de un cliente, se debería generar igual un valor de pronto por cobrar si es que queremos que lo asuma el cliente o si no, se tiene que asumir uno mismo. Se ingresaría un comprobante de egreso con una nota de débito cargando a gastos bancarios porque al final no la va a pagar el cliente. Si el cliente la va a cancelar, lo que tocaría hacer es crear una obligación por cobrar, una cuenta por cobrar, afectando, y igual nosotros registramos esa nota de débito, pero luego con el cliente cancele se cruzará ese valor. Eso es para el protesto, me parece que hay 2,79. Bueno, un valor menor a $3 que se genera por el valor del protesto. ¿Alguna cosa que necesitemos incluir acá? No sé, de pronto, por favor, para que nos indiquen. El saldo según estado de cuenta, otra consulta. El saldo según estado de cuenta y según bancos deben ser iguales. En algunos casos no son iguales. En los casos que no son iguales es porque se emite un cheque y ese registro, ese cheque no fue cobrado, ¿no? Entonces, al momento de que no fue cobrado, en nuestra contabilidad asoma como que ya ha registrado ese cheque, pero en el estado de cuenta, como no llegó el beneficiario a cobrar, no se va a restar ese valor. Entonces, en el estado de cuenta
viene mayor el valor, por lo regular siempre sucede, ¿no? Si es que se quedó un cheque girado y no cobrado, el valor siempre va a ser, el valor del estado de cuenta va a ser superior al valor del libro bancos. Eso casi es común, ¿no? Hay muchos de los casos que se quedan, que todos los cheques de los últimos días, a veces generados el 30, 31, que se dio valores de pronto de sueldo, alguna cosa, las personas no llegan a cobrarlo, eso se cobran con el primero del siguiente mes. Eso se convierten en las diferencias que hay entre el estado de cuenta y el banco. Sí, si no hay más consultas, eso, hasta ahí creo, llegamos con el tema del día de hoy. Siempre en estas capacitaciones yo recalco los temas importantes, ¿no? Partir siempre, como primero, es revisar la información, que toda mi información que diariamente y cronológicamente voy registrando me esté afectando al banco, si es depósito, si es cheque, si es una transferencia, una nota de débito. No esperar al final del mes para registrar, sino diariamente, cronológicamente ir registrando. Esa sería la primera parte. La segunda parte es comprobar la información, ver los saldos que coincidan, siempre los saldos que coincidan, tanto primero el saldo contable, nunca empiecen a conciliar si el saldo contable no está cuadrado. ¿Sí? No empezamos ninguna conciliación mientras el saldo contable no esté cuadrado, de ahí sí pasamos ya a hacer el proceso de conciliación que consiste en tajar o en seleccionar cada uno de los requisitos. ¿Sí? Eso, y al final recuerden también que la forma de que si no cuadra el contable, ¿cómo buscamos? Mediante la opción de fechas, ¿no? Inactivamos periodo y buscamos por fechas. ¿Sí? Eso, siempre estar lo más a tiempo posible con el tema de conciliaciones para poder no tener inconvenientes, porque estamos con el tiempo reciente que hemos registrado, es más fácil revisar información que no nos cuadra. Eso sería lo que hemos preparado para el día de hoy. De aquí vendrán muchas cosas más, muchas capacitaciones, muchas nuevas cosas que les vamos a entregar, que les vamos a indicar, se les va a comunicar en su momento. La idea es que siempre ustedes estén adquiriendo nuevos conocimientos, cosas que van saliendo, procesos que son de hace mucho tiempo, pero que quizá no los estaban manejando de esa forma. Nosotros, como grupo de sistemas, estamos preparando muchos más temas de aquí en adelante y esperamos contar con cada uno de ustedes en la próxima oportunidad. Después se trajo a guardar. Ya se fue. Sí, un gusto. Igual recuerden que la persona que lo estuvo apoyando es Famer Ochoa. Sí, un gusto y que pasen muy bien. Una linda noche. Saludos a todos. Gracias, Famer. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera Brina. Buenas noches.